Muy bien, pero de inmediato ahora sí vamos con el señor Carlos González, gerente de estudios económicos de la Asociación de Exportadores, para que nos comente si están satisfechos o no con lo que ha hecho el gobierno de varias normas, un listado de medidas justamente proexportadoras. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. ¿Qué tal? Cuéntenos, ¿medidas proexportadoras realmente? Sí, creo que ha sido un conjunto de medidas muy importantes, ¿no? Varias de ellas apuntan a proporcionar al exportador un colchón financiero que es importante en una época de crisis. Otras están orientadas a la facilitación en el campo tributario aduanero y otras que le dan una mayor potencia al trabajo promotor de las exportaciones, que es importante en este esfuerzo de buscar nuevos mercados, ¿no? ¿Cuál es para usted la más importante? Comencemos por la más importante. Bien, en principio creo que las medidas de carácter financiero las podríamos en primer lugar, dada la coyuntura. Es decir, si a una empresa se le empieza a caer las ventas, el respaldo financiero es clave para poder sobrevivir. Entonces se han tomado medidas para ampliar el CEPIMEX y para ampliar el FOGEM, ¿no? El CEPIMEX es el seguro para las es el seguro, pymes. Así es. Pymes exportadoras. Pymes exportadoras. En este caso el CEPIMEX, además de ampliarlo hasta el 2013, se está cubriendo operaciones post-embarque que antes no se tenían. Ya. ¿No? Eso es un requerimiento bastante marcado de los exportadores que felizmente se ha conseguido. ¿Eso qué efecto concreto va a tener? Eso, mayor cobertura financiera, o sea, el tener la seguridad no solamente de garantizar el pre, sino también el post-embarque, le da mucho más liquidez a la empresa para poder... Ya, ¿y le facilita su relación con los bancos? Efectivamente, ¿no? El seguro es muy importante, sobre todo para manejar el tema del riesgo, ¿no? Pequeña empresa, sector exportador son una conjunción de elementos riesgosos para un banco, pero si hay un seguro de por medio, esto ayuda a reducir el costo del crédito, ¿no? Perfecto. Y en cuanto al FOGEM, también ¿Qué es el FOGEM para que los que no Es un saben? fondo para la gestión empresarial también, es un crédito que ahora va a cubrir también lo que se llamaría el factoring, o sea, la posibilidad de que facturas anticipadas puedan ser hechas líquidas por parte de las empresas. Con un descuento, ¿no? Con un descuento, efectivamente, ¿no? Pero de eso se había hablado, ¿no? En la práctica no funcionaba. ¿Ahora va a funcionar? Sí, claro. La idea es que hay que revisar, estamos a la espera que se reglamente este tipo de operaciones para que pueda tener un resultado efectivo para los exportadores. Claro, ¿y el reglamento debería salir en cuánto tiempo? No nos han dado una fecha, pero estimamos que esto debe ser pronto, ¿no? Esperamos que COFIDE lo pueda emitir en el transcurso de esta semana. Porque se demora demasiado en reglamentar las cosas y da la sensación de que solamente todo quieren un mero anuncio y en la práctica, por eso los exportadores se preocupan y obviamente reclaman. Sí, de hecho esto es una primera preocupación y la otra es la operatividad ya del sistema, ¿no? Porque a veces este tipo de créditos compiten con otras líneas de crédito de los bancos y los bancos no la usan. Y no la usan. Claro. Entonces hay que vigilar mucho la efectividad y el uso de Y no la usan fondos. Porque están líquidos. Exactamente. Y sus recursos cuestan más. Exactamente, ¿no? Ellos tratan de ver la forma de que se usen sus recursos, evidentemente. Entonces, ¿esto va a ser letra muerta, cree usted, o realmente va a servir de algo? No creo. Yo creo que si hay un trabajo conjunto cercano, Ministerio de Economía, Mincetur y el sector privado, donde la comunicación fluye de manera muy rápida, esto va a ayudar bastante, ¿no? De hecho, la efectividad de estos fondos ha estado incrementándose con el paso del tiempo, ¿no? También el sector exportador necesita, especialmente la pequeña empresa, afianzarse un poco más en su cultura financiera para poder tener más éxito en ese tipo de operaciones, ¿no? Así es. Bueno, el drawback, ¿qué han hecho con el drawback? Bueno, ¿No ha subido la tasa? No ha subido la tasa. Lo que han hecho es habilitar un sistema informático de acceso al drawback. Había un problema muy serio con las empresas porque tenían que presentar en físico toda la documentación. Es una documentación bastante compleja. Hay que mostrar todo el uso de los insumos, de las materias primas, las proveniencias, etcétera, para tener derecho al drawback. Y eso se hacía de manera física, un problema muy serio porque cualquier error, hasta en la numeración de los folios, podría significar el rechazo del documento y volver a hacer todo el trámite. Con una forma electrónica creo que se facilita enormemente este proceso. ¿Y en cuánto tiempo se acortan los plazos para que se le devuelva Bueno, los plazos se mantienen en sus términos originales. Lo que se va a evitar es que en la práctica se sobrepasen y que no le devuelvan por alguna falla. Así es. Perfecto, entonces yo creo que es bastante positivo, ¿no?
luego tenemos otras facilidades que se están dando. Sí. Bueno, un tema que nos pareció muy importante fue resolver el tema de las exportaciones ex-work. Estas operaciones que el exportador hace con su cliente en la planta misma, para tributos internos era considerado una transacción interna, ¿no? Y cuando el exportador solicitaba la devolución del IGB, se la denegaban porque, como repito, la consideraban interna. En cambio, cuando procedían a tramitar el drawback por aduanas sí reconocía que era una exportación y cumplía con la devolución de los Pero aranceles. había un tiempo ahí que demoraba. Claro. Entonces, había primero una inconsistencia. O sea, para tributos internos no era exportación, para aduanas sí lo era. Entonces, se ha resuelto esa contradicción y ya tanto internos como aduanas lo tratan como una exportación. Lo cual es un alivio. Es un alivio enorme. El problema es resolver las operaciones pasadas, porque esta disposición rige a partir del 1 de julio. ¿Qué va a pasar con lo pasado? Lo pasado. Bueno, hay un enfoque legal que dicen que no puede ser retroactiva a la medida, pero por otro lado, siempre hay que considerar que la ley debe reconocer los hechos, ¿no? O sea, una operación que es una exportación de hecho, no puede dejar de serlo solamente por una norma, ¿no? Entonces, estamos nosotros buscando alguna salida legal que permita resolver el tema, que es bastante serio para un conjunto de empresas. Más o menos, ¿cuánto dinero no se ha devuelto y está ahí acumulado, restándole posibilidades a los exportadores? La verdad es que no tengo un cálculo estimado, pero la cifra es bastante, el número de exportadores es bastante grande. Muchas veces es una operación más frecuente del exportador trabajar con su cliente en el país, ¿no? Y hay clientes que buscan reunir diversas operaciones en una sola y les es más eficiente. Entonces, por eso se prefiere este tipo de modalidades, ¿no? Perfecto. Pero el número lamentablemente no lo podría precisar en este momento. Sí, José, les vamos a hacer una breve pausa para ir ya a la parte final de ese análisis interesante de esta política, esperemos esta vez sí, pro exportadora por parte del gobierno. Volvemos entonces. ¡Ah!